Y hoy quiero hablarles justamente de esta nueva noticia, de esta buena noticia, una noticia buena de parte de Dios para sus hijos. En esta más que serie, en esta profundidad del mensaje que hemos hablado de conquistando el corazón, hoy quiero hablarte de un tema que la verdad no me encantaba, pero ahora me encanta. De hecho voy a hacer algo que nunca he hecho, porque no lo he hecho porque me da miedo, honestamente. ¿Por qué me da miedo? Porque nunca lo he hecho. Pero hoy lo hago para no a ver si sale bien, porque no se trata de mí, porque va a salir bien, porque Dios así me lo puso. Y hoy voy a agarrar un libro de la palabra de Dios, y de hecho lo voy a partir en un par de prédicas, pero hoy voy a hablar de solamente un libro. Y cuando yo empecé a hacer esto me sentía honestamente ridículo, porque alguien ha leído un libro de la palabra hablando de un solo capítulo, y no solo de un solo capítulo, de ciertos versículos al principio. ¿Alguien lo ha leído? Por supuesto que sí lo han leído, ¿cierto? Están leyendo la Biblia. Pero ahora, un mensaje de parte de Dios de un primer capítulo, por eso yo no lo quería hacer. Y saben que Dios es bueno, porque Dios me puso eso en mi corazón. Y el primer libro del cual les quiero hablar de esta manera, de hecho no es un libro, es una carta. Se pone todavía más complicado, porque si agarras un libro, agarras la genealogía y de ahí te agarras. Pero cuando es una carta, de las que escribió Pedro, Pablo, Juan, las cartas normalmente empiezan con una introducción, que es la presentación de la persona que escribe la carta. A diferencia de nuestras cartas del día de hoy, que le pones mi vida, ¿no? Acá la carta empieza presentándose a la persona. Después está el cuerpo de la carta, como en las cartas de ahora, y al final están quién la escribió, el remitente. Las cartas de antes eran totalmente al revés: remitente, cuerpo y saludos. ¿Y a quién va dirigida? Y saludos, ¿no? Hoy quiero hablarte de esta excelente carta. Y antes de meternos a profundidad en esta, ¿cuántos están cansados con esto que les estoy diciendo de recibir malas noticias? Bueno, los que no, oren por los que levantamos las manos, porque son más los que reciben buenas noticias. Qué bueno, qué bendición. Los que no, necesitamos de su fortaleza también para recibir buenas noticias. Y saben que no quiero ser pesimista, pero vamos a seguir recibiendo aún más malas noticias. Así que prepárate. Ahorita cantábamos en la de Yeshua, ¿no? Que sea hallado yo en ti. ¿Tú entiendes la profundidad de esa frase? Yo quiero ser hallado en Él. Yo quiero ser hallado en Jesús. Yo quiero ser hallado en las cosas de Dios. Yo quiero que mi vida sea hallada. ¿Entiendes la profundidad de ese hallo? Que yo sea hallado. Miren, una persona que puede ser hallada en Jesús, en Él, en Dios, es una persona que pone a Cristo en el centro. Porque a veces aquí cantamos, oye, qué buena rola, ¿no? Porque no le dices adoras, qué buena rola, qué buena canción. Es un rolón, ¿no? Me llega aquí, pastor, la cantan y me deshago como gelatina, me caigo. ¿Cierto o falso? Pero no es un rolón, es una adoración, y cuando dice, porque yo los volteaba a ver y quiero ser hallado, ¿no? ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Lo entiendes? ¿Lo percibes? Ser hallado en Él es que tú vivas en Él, que tu centro sea Él. Y me encantó porque honestamente yo no sabía cómo introducirles esta parte, pero aquí en Romanos, la carta que vamos a leer, Pablo es hallado en Él. Pablo es hallado en Él. Y tan es hallado en Él que Pablo mismo se describe hallado en Él. Y acompáñenme a Romanos 1, vamos a leer de lo que les vengo a predicar. Romanos 1, y le vamos a titular Buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias. Y dice en Romanos 1, del 1 al 7, empieza leyendo: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo.
Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles. En la Reina Valera, la vamos a estar usando ahorita que nos metamos a profundidad, dice en gracia. Todo esto que les acabo de decir dice en gracia, como apóstoles en gracia. Dice lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser un pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Cuando yo leí esto dije ¿en qué me metí? ¿Cómo predico de esto? Porque pues está presentando Pablo, y no vengo a predicar de Pablo, vengo a predicar de Cristo. Y ya cuando leí la otra parte, si se dan cuenta, tiene un subtítulo, ¿no? Dice, la buena noticia de Dios. Dije, ese me hubiera tocado. De hecho, empecé a hacer la prédica y estaba desarrollando ese, no el primero. Y Dios me llevó tienes que desarrollar la primera parte, porque hay una profundidad en lo que Pablo está diciendo. Y hoy con lo que les dije, Pablo es hallado en Jesús. Pablo mismo se encontraba a él mismo hallado en él, en Dios, en Jesucristo. Ahora, la carta de Romanos es una carta que obviamente he estudiado, he investigado en unos estudios que estoy tomando. Es una carta que tiene mucha profundidad, es una carta poderosa, es una carta transformadora, y ahorita lo van a entender por qué. Porque contiene el evangelio en toda la carta de Romanos. Todo el evangelio de Cristo lo es dado en la carta de una manera simple para los no entendidos, para los apartados, para los lejanos, y viene inspirada por el Espíritu Santo. Y cada letra, escúchame, cada letra que aquí aparece, como hoy lo vamos a ver aquí en la introducción y el remitente de Pablo, hay mucha verdad que tú y yo tenemos que abrazar. ¿Cuántos quieren realmente que su vida sea transformada? ¿Cuántos realmente dicen, o sea, yo sí quiero ser? Porque no es que sea malo, ¿no? Porque muchos, yo no soy malo. No es que seas malo. Es que somos defectuosos, tenemos defectos. Si no me crees, un día pregúntale a tu esposo que sea honesto contigo. Y aguantas, ni le contestes. Solo vas a escuchar. Si no, al rato, pastor, necesitamos consejería. ¿Te acuerdas que nos dijiste que no salió mal la cosa? No somos perfectos aunque te sientas perfecto. No lo tienes todo aunque pienses que lo tienes todo. No sabes todo aunque quieras que verte como que sabes todo. Nadie somos así. Por eso es importante buscar esa revelación de Dios. Y aquí el Espíritu Santo le revela a Pablo para escribir esta carta. Y entonces tú y yo podemos tener todo este contenido profundo de la buena noticia que es el evangelio. Aquí un punto interesante, que esto es un tema como de estudio de esta carta, es que esta carta no es la primera carta que escribe Pablo, porque no se tiene con seguridad, aunque se tienen los años de escritura en que se escrituró cada carta. Se cree que la primera carta fue la de Gálatas o la de Primera de Tesalonicenses, pero no se tiene con certeza. Lo que es un hecho es que Romanos no fue la primera carta escrita por Pablo. Ahora, lo que llama la atención aquí es que si tú agarras tu Biblia, vienen los evangelios, vienen los hechos, y la primera carta que pone en la palabra de Dios, y que la pone porque el Espíritu Santo así lo permite, es la carta de Romanos. Ahora, esta carta no está aquí porque, bueno, pasa es que es la más larga. No está por ser la más larga o la más corta. No está aquí por casualidad, porque no encontraban Gálatas y pues encontraron Romanos primero y metieron Romanos. No es una casualidad. La Biblia no es una casualidad. La Biblia está inspirada, está dirigida por el Espíritu de Dios, y Romanos está ahí después después del evangelio, de los 3 evangelios, después de los hechos, viene la carta a los romanos. Y si está en primer lugar después de los hechos y de los evangelios, es porque algo poderoso trae para nuestra vida y para la vida de todo aquel ser humano que quiera realmente conocer a Dios y ponerlo en el centro de su vida. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy quiero que entendamos que aquí vamos a ver una doctrina profunda de lo que es el evangelio de Cristo, de lo que son las buenas noticias.
Sabes, a veces queremos que Dios haga tantos milagros en nuestras vidas, pero no queremos ser hallados en Él. Y decimos de aquí para afuera que quiero ser hallado, pero toda mi vida lo que yo genero es un fuera de Él. Yo te pregunto, ¿realmente tú bendecirías a tu hijo cuando está fuera de tu protección? ¿Realmente lo quieres bendecir fuera del legado de vida que tú le estás dando? Porque aunque seas un padre chicken heart, quieres tenerlo en un legado donde va a ser de bendición. Nadie está pensando, ojalá mi hijo se muera en unos 15 años, sería increíble. ¿O alguien lo piensa así? Nadie ve eso. Entonces, amado, el mismo Cristo, mismo Dios quiere bendecirnos, hallándonos nosotros en Él, en su cerca de protección, no en una burbuja cristiana, sino en una cerca de protección donde podamos vivir en plenitud. Y aquí en esta carta está esta doctrina profunda, reveladora, completa, poderosa, que nos habla de la autoridad de Dios, que puedes entender si tú dejas que Dios te hable, porque a veces nosotros mismos somos los que no dejamos por nuestra actitud de rebeldes, nuestra actitud de gente que todo lo sabemos, que no me importa, que yo estoy cansado de que Dios no me envíe lo que yo le pido. Tú te cierras y dejas de oír, pero aquí en esta carta puedes oír la poderosa contestación de Dios a tu vida. Y aquí podemos ver un compendio de todas las bendiciones, verdades que tiene Dios en su palabra, de una manera no resumida, sino de una manera simple. Amén. ¿Estamos listos? Muy bien, entonces, de hecho, fíjense, esta carta está padrísimo porque en la historia de la humanidad, en la historia humana, esta carta de Romanos, después de los concilios de Constantinopla y de todo lo que se avanzó después de que los romanos desaparecieron y se crearon los concilios, hasta la época de la reforma de la iglesia, esta carta ha jugado un papel que es un parteaguas en lo que hoy conocemos como teología en Cristo, lo que hoy conocemos como reforma protestante, de donde tú y yo venimos, los que buscamos la palabra de Dios. Esta carta ha tenido mucho que ver. Esta carta ha influido a uno de los teólogos. Miren, yo no soy mucho de historia, pero hay un teólogo famosísimo, si tú lo buscas vas a verlo por muchas cuestiones cristianas como un gran teólogo, que es Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona ha sido un hombre, un teólogo que fue transformado por esta carta. Transformado, y es uno de los teólogos que más influencia han tenido en todo este proceso de la reforma protestante. Ahora, esta carta fue una de las que trajo a otro de los grandes teólogos de la reforma protestante, que dieron inicios al cristianismo, que fue también muy influente y hasta nuestras fechas es muy influente, que fue Martín Lutero. Martín Lutero, cuando sale de la iglesia, cuando sale unido, que se va a refugiar a Alemania, que se mete al castillo de Frankfurt a estudiar la Biblia, la carta que él lee, es Romanos. Y es la que le transforma. Él mismo lo dice en uno de sus escritos históricos. Dice, los argentinos dirían, me voló la cabeza. Martín Lutero dice, me transformó mi vida. Y mira, dice, hay dos versículos que transformaron mi vida. El versículo del capítulo 1, el versículo 16 y el 17. Y nada más quiero que los leamos. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción, no en conocimiento, para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Esos dos versículos, Martín Lutero, dicen, me transformaron, me hicieron buscar a Dios, poner a Dios en el centro. Transformó su entendimiento de la fe. Él era un fraile que tenía ya muchos estudios, que estaba avanzado en el camino católico, pero estos dos versículos vinieron a transformar su entendimiento de la fe. Y fue esta carta de Romanos la que lo alentó a salirse de todo lo que él había conocido, y es la carta que lo llevó a ser uno de los grandes transformadores de la reforma protestante de la iglesia.
Eso hizo esta carta en esta persona, y esta carta hasta nuestros días ha influenciado nuestro cristianismo, el poner a Cristo en el centro. Obviamente es el evangelio, pero obviamente es el Espíritu Santo como mueve la carta para todos aquellos que somos gentiles. Amén. Hay otro gran pensador que se llama Juan Calvino, y Juan Calvino decía: si tuviéramos un entendimiento más profundo de esta carta, tendríamos entonces un acceso, fíjate, eso me encanta, un acceso continuo y profundo de todas las bendiciones de la palabra de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero eso. Yo me acuerdo cuando mi mujer leía Romanos y me platicaba, yo decía: se emociona, no entiendo por qué se emociona. Más bien yo era el necio. Y ella se emocionaba, y yo decía: ¿por qué se emociona? Y ahora que entendí el remitente, me emocioné. El remitente, todavía no llegamos ni al cuerpo, ni al clímax, ni a nada, ni vamos a llegar hoy. Hoy vamos a entender la introducción, el remitente. Y va a ser de mucha bendición entender esto. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada, fíjate, algo que a Dios le agrada es tu obediencia. Algo con lo que Dios se deleita es con tu, no, mira, a Dios no lo impactas con tus talentos, Él te los dio. No lo impactas con tus dones ni hablando en lenguas, Él te los dio. Pero cuando tú obedeces, impactas a Dios. Lo impactas. Si no me crees, lee la historia de Abraham con Isaac. Dios se quedó impactado con lo que iba a hacer Abraham, y con ese impacto Dios reaccionó. El problema es que nuestra obediencia a veces no impacta a Dios, porque no somos hallados en Él. Abraham impactó con su obediencia cuando iba a ir con Isaac, porque fue hallado en Él. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a este concepto al final, cuando acabemos hallados en Él, lo vas a ver de una forma diferente. Y cuando lo declares, no va a ser porque la rola está chida, va a ser porque hay un entendimiento profundo de lo que está saliendo de mi boca. Hallados en Él. Entonces, Dios sin duda este día va a salvar a muchos por la cámara, va a salvar a muchos por acá, nos va a volver miren, yo soy un hombre que me gusta la pasión, y no la pasión que se están imaginando. Me gusta ver a la gente apasionada, una gente apasionada, o sea, te convence, ¿cierto? Una gente apasionada sabe de lo que está hablando. Una gente apasionada contagia. Una gente apasionada hace que los demás despierten, ¿cierto? Y eso hemos perdido a veces como iglesia. Dejamos de ser apasionados. ¿Y sabes qué es lo peor? Que aún sabiéndolo, dejamos y lo permitimos el ser apasionados. Yo te invito a que hoy seas apasionado por Dios. Que no haya nada que te pueda quitar tu día del Señor. Que realmente digas: ¿sabes qué? Sí, pastor, he dejado pero en el nombre de Jesús hoy me levanto con esto del remitente de Romanos, y hoy entiendo que tengo que ser apasionado. Solo los apasionados, amados, y no es una condicionante, simplemente es una condición del corazón. Solo los apasionados van a ser hallados en Él. ¿Quieres tener tu milagro? ¿Quieres tener tu negocio? ¿Quieres tener lo que tanto le has pedido? Apasionate. Apasionate. Abraham era un apasionado de Dios. De hecho, le han dicho loco. Moisés era un apasionado de Dios y se burlaban de él y querían hacer conflictos con él, pero era un apasionado. David, un hombre apasionado de Dios. No estamos hablando de hombres perfectos, sino de pasión por el Señor. Danzaba como loco en calzones él solo y no le importaba. Hay muchos apasionados. Pablo, fíjense, Pablo es un apasionado de apasionados. Era un apasionado y un celoso de toda la ley judía, ¿cierto? Era tan apasionado en lo que hacía Pablo, que esa pasión y ese celo por toda la ley judaica lo llevó a matar cristianos, a ser perseguidor de hombres en Cristo, ¿cierto? Pero cuando él tuvo un encuentro con Dios y entonces él se ve hallado en Él, se apasiona por Cristo. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo empezó a ser el Pablo del cual hoy hablamos, se ha trascendido durante miles de años. Y sabes que tú y yo vamos a partir de aquí y él va a seguir trascendiendo, no por él, sino por la pasión que fue hallada en él, que fue en Cristo. Los hombres, ¿quieres dejar un legado? Apasionate. Pero me van a decir: loco, apasionate.
Pablo fue hallado en él porque fue un apasionado de Dios. Un apasionado. Mira, yo no sé si lo entiendes, pero escribir una carta, hoy en WhatsApp lo mandas, ¿no? Y llega así. Pablo escribía en su WhatsApp de esos tiempos, que era un papiro, y se ponía a escribir, y a lo mejor se aventaba un día, 2 días, 15 días, no lo sé, eso no lo especifica la palabra. La envolvía, veía quién se la mandaba, porque algunas cartas las escribió en la cárcel, otras no, y las ponía. Y la carta, si era un lugar cercano, llegaba en 6 meses. Imagínate si les decía los extraño, más 6 meses, los extraño mucho, ¿no? Imagínate si tenía que ser una carta escrita en Jerusalén que llegara a Roma, ya no se tardaba 6 meses, podía tardarse años. Pero un apasionado ni eso lo detiene. ¿Por qué te digo esto? Porque si la pandemia se sigue, mi pasión no va a tener un límite de tiempo. El mundo nos ha enseñado que todo tiene que seguir rápido, pero Dios nos enseña que para el apasionado no hay tiempo, hay pasión, hay actitud, y nuestra espera está en Cristo. Amén. Ahora, esta carta fue escrita a un grupo de creyentes, no fue escrita a la superiglesia, fue escrita a un grupo de creyentes de ahí de la ciudad de Roma, a los cuales Pablo nos deja muy bien claro y entendido que no los conocía físicamente, presencialmente no los conocía. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en el versículo 13, cuando tú lees tu Biblia, dice: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. O sea, ahí podemos ver que Pablo no los conocía todavía físicamente. Ellos habían escuchado hablar de Pablo, pero no conocían a Pablo todavía. Y él escribe a esta gente que no lo había podido conocer una carta. Y mira, cuando tú le escribes a alguien que no te conoce, es más, olvídate de eso. Cuando tú le predicas a alguien que no te conoce, es difícil que te pongan atención, ¿cierto? Aún siendo cristianos, aún siendo seguidores de Cristo, aún siendo creyentes. Y aquí en esta carta, en el remitente, Pablo hace algo espectacular para que esa iglesia, ese poco grupo, no le escribió: ¿cuántos tienen en Roma? 1000, aunque ya les va una carta poderosa. No, Pablo dice que era un grupo de creyentes. Y cuando dice un grupo, no se refiere a un grupote. No sé cuántos, no podría decirte un número, pero es un grupo de creyentes. No era mucha gente, y escribe una carta poderosa, pasión nuevamente. En esta iglesia siempre lo hemos dicho: uno vale la pena, ¿cierto? En el servicio que sea, que nuestro corazón se arrugue y diga: ay, es que eso no importa, uno vale la pena. Y Pablo aquí en esa pasión lo sabía, y escribe esta carta profunda y poderosa para esta iglesia en Roma. Y Pablo utiliza los primeros 5 versículos que acabamos de leer para explicar que él escribió la carta, que él es el autor de la carta. Y luego utiliza los últimos 2 versículos, el 6 y el 7, para decir a quién fue dirigida la carta y para enviarles un saludo. ¿Ok? Ese es el cuerpo de la carta. Lo fabuloso de todo esto es que todos estos 7 versículos vienen en función de todo el evangelio de Cristo. 7 versículos, escucha, vienen en función de todo el evangelio de Cristo. ¿Por qué es tan profundo? Porque para Pablo, Cristo era el centro. Y hasta para describirse a él, Cristo era el centro. Y para saludarlos a los romanos, Cristo era el centro. Y todo giraba en función del evangelio. Y vamos a ver ahora sí a detalle. Romanos 1:1. ¿Qué dice Romanos 1:1? Tenlo ahí listo. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar. ¿Qué va a predicar? Su buena noticia. Escribo esta carta. Vamos a hacer esto. Yo leo la NTV, chicos, ayúdenme en las pantallas con la Reina RB60. Vamos a estar viendo las 2 versiones, ¿ok? Porque hay de repente unas cosas que pueden ser más entendidas esta es Reina Valera, ¿ya? ¿Sí? Ok. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo puede ser traducida como esclavo, al igual que esclavo como siervo. Dice: llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Evangelio son buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias. Y en la NTV dice: enviado para predicar su buena noticia, ¿ok? Con esto Pablo se estaba presentando a sí mismo.
A veces pensamos que para predicar la palabra a gente que no conocemos, escúchame, necesitamos sacar el super testimonio. No, es que yo era el mataperros. No, es que a mí me decían la Gamorria, no la Goliat. Y entonces yo veía a mi esposo. Y quieres empezar con un testimonio así como que, ay, para agarrar su atención. Y yo no sé tú, pero aquí Pablo empieza diciendo: yo soy esclavo. No soy una introducción muy profunda, ni ay, qué chido. A lo mejor yo soy el millonario de los millonarios, Pablo. A lo mejor la gente me ha dicho, a ver qué va a decir. Pero él empieza diciendo: yo, Pablo, esclavo. Esclavo. Su introducción no fue como la del mataperros, no fue la del millonario, no fue la de Betty la fea y después Cristo me salvó y wow. No. Es que yo era la basura de las basurotas, del más basurón. Conoce le coloco peor que ese era yo. Pero vino Cristo y wow, me rescató. No, Pablo no empezó así. Y eran personas que Pablo no conocía. Ahora, si alguien tenía un testimonio que contar, machín era Pablo, como se los dije hace rato, ¿cierto? Él sí era matacristianos. Él sí puede decir que un día iba camino a Damasco y se encontró a Jesús y quedó cegado, y después Jesús le envió a Cornelio para que orara por él y le regresara. Eso pudo haber dicho y todos hubieran dicho wow. Pero en vez de eso Pablo dice: yo, esclavo de Cristo. ¿Por qué diría Pablo esclavo en una introducción de quién era él? ¿Por qué diría Pablo esclavo? Ahí viene la profundidad de las palabras cuando pones a Cristo en el centro, amén. Al presentarte delante de la iglesia, ¿sabes? Pablo sabía ese salmo que decía: bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Pablo sabía que él no tenía que presentar lo que él era para decir quién era en verdad. Su identidad estaba basada en una identidad más poderosa que él, más creíble que él y más allá de lo que él podía hacer. Y por eso él se presenta como esclavo de Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí de verdad se podrían presentar como esclavos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy esclavo. ¿En qué grupos sociales te aceptarían presentándote como esclavo? ¿En cuál? Dime uno. Por más optimista que seas, no vas a decir soy el esclavo. Soy el esclavo del pastor en Agua de Vida. Y si lo dices, lo vas a hacer con ingratitud, con una parte de ti de pues es que así me tratan, ¿no? Pero Pablo usa esa palabra tan profunda que en la Reina Valera está traducida como siervo. Se oye menos fea, pero no deja de ser esclavo el siervo, ¿cierto? Es como fornicar y andar de flor en flor. Es lo mismo, ¿cierto? Igual de pecaminosa es una que otra. Y esta es igual de esclavitud, la de siervo, que la de esclavo. Pablo hizo algo ahí espectacular, algo profundo, inspirado por el Espíritu, al presentarse como esclavo de Jesucristo, porque lo deja bien claro. Yo soy un esclavo de Cristo Jesús, soy esclavo, siervo de Jesucristo. Amén. Dice de quién es esclavo. Y luego adelantito, fíjense, en el versículo 5, vamos ahorita a regresar, pero en el versículo 5, o bueno, ahí mismo también lo dice, pero vamos a ligarlo. Elegido por Dios para ser apóstol, ¿cierto? O sea, nadie me eligió, no tuve que pasar el diplomado en cienciología cristiana. Dice, elegido por ¿quién? Por Dios para ser apóstol, apartado para predicar ¿qué? La buena noticia, enviado para predicar la buena noticia. Ahí hay mucha carne que cortar. Y apenas se está presentando Pablo. Imagínense cuando lleguemos a la buena noticia de Dios, esto se va a poner que chispas. Estamos poniendo ahorita el brisket, se va a ahumar. Esto va a ser algo como de 16 horas para que cuando lo saquemos te lo comas con muchas ganas. Amén. Pablo, amado, se veía a sí mismo como un siervo, como un esclavo.
y al mismo tiempo como uno de los apóstoles del hombre más grande que ha pisado la tierra y que hoy está sentado con su divinidad nuevamente, y lo llamamos Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él se ve como un apóstol de este Jesucristo, como lo dice en el versículo 5, ahora sí: por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio. El ser apóstol no es una posición, no es un nombramiento, es un privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles los que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. La Reina Valera en el versículo 5 dice: y por quien recibimos, ¿quién? De Cristo, la gracia y el apostolado. La gracia y el apostolado, y acá dice, es el privilegio, lo traduce la NTV: la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Wow, no sé si lo estás viendo, pero qué contradictorio o qué tan opuesto es una palabra de otra. Apóstol, esclavo; gracia, esclavo; privilegio, esclavo. Como que no machean, ¿cierto? Pero no machean porque tú metes tu lógica. Lo que Dios habla aquí es simple, es una acción. Dice que el evangelio es acción. Son las buenas noticias, es para accionarte, es para ser apasionado. Pablo escogió estas palabras no porque él fuera muy sabio, porque estas palabras inspiradas por el Espíritu eran poder. Apostolado y privilegio, apostolado y gracia, apostolado versus esclavitud. Y Pablo expone, fíjate, cuando él se dice apóstol, si tú me acompañas a Efesios, ahí adelante. Si me estoy dando a entender, regálame un amén, amado. Que creo que hoy está intenso esto. Efesios 2, acompáñame a Efesios 2, por favor. Dice en Efesios 2:20, fíjate lo que Pablo explica acerca del apostolado. Y dice en Efesios 2, versículo 20, dice lo siguiente. Aquí está: que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y ese no es, ese es el 1:20, pero está buenísimo también. Y el 2:20 dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal que es Cristo Jesús. Juntos constituimos la casa que fue fundamentada en los apóstoles. Para Pablo el ser apóstol no era un juego. Para Pablo el ser apóstol entendía que era el fundamento de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo. Un apostolado no se gana por quién eres, por cuántas obras has hecho. En base a lo que dice Pablo, el apostolado lo recibes de Cristo. Algo que han estudiado mucho los teólogos es que los apóstoles coinciden todos en que todos han visto a Cristo. Entonces sería difícil ser apóstol de este tipo de apóstol que dice Pablo si tú no has visto a Cristo. Pablo podía ser apóstol porque vio a Cristo en Damasco, en su camino a Damasco. Los apóstoles caminaron con Cristo, por eso eran apóstoles. Y aquí dice que sobre de ellos se fundamenta la iglesia, el cuerpo. Hoy en día es un ministerio bien difícil porque por otro lado Pablo en 1 Corintios nos da los 5 ministerios, ¿cierto? Y viene el apóstol. Pero a veces, mira, yo no tengo la respuesta porque yo sé que a Dios no le ha placido revelarnos ese don espiritual de apóstol. Pero no podemos ser estos apóstoles de los cuales habla la Biblia, porque los apóstoles dicen que fueron el fundamento. Yo no puedo entender en mi lógica limitada que tú tengas que poner un fundamento 2 veces cuando ya hay una construcción arriba. ¿Cómo pones un fundamento 2 veces? ¿Lo tiras y lo vuelves a poner? No, porque es el de Cristo, es el de los apóstoles y el de los profetas. Ahora, yo no estoy negando que exista el don de apóstol. Claro que existe, pero hoy no lo entendemos. Porque un don de apóstol como el que manejaban estas personas no lo eran. No puede ser un apóstol de estos. Porque dice muy claramente en Efesios 2:20 que ellos fundamentaron el piso de la iglesia y sobre de ellos está construido todo lo que viene. Y por otro lado hay un don apostólico que opera de forma diferente a este apóstol. ¿Ok?
Dejo eso claro porque para Pablo eso era muy importante y se menciona a él sí mismo como un apóstol, un fundamento de la iglesia de Cristo. Así se pone Pablo, es lo que estaba diciendo Pablo. Yo soy uno de los fundamentos de Cristo, donde Cristo es la cabeza, no yo, sino Cristo. Nuevamente poniendo a Cristo en el centro. Ahora, algo muy importante de un apóstol como Pablo y de los apóstoles que caminaron con Cristo es que ellos entendían algo, eran portadores de la voz de Dios. Portadores de la voz de Dios. Tú y yo hoy somos portadores también de la verdad de Cristo, pero ellos eran el fundamento, entonces portaban la voz de Dios, de Cristo en ese momento. Así que ¿por qué te digo esto? Si tú y yo leemos la carta desde un enfoque equivocado, vamos a entender cosas equivocadas. Lo que te quiero decir, si ellos eran la voz de Dios, cuando la carta entonces fue escrita, ¿quién estaba escribiendo? ¿Pablo o Cristo? Entonces, ¿cómo deberías de leer la carta? ¿Desde el punto de vista de Pablo o desde la enseñanza de Cristo para tu vida? Cambia todo. La forma de leerlo ya te va a decir, ay caray, o sea, ese Pablo era bueno, pero Cristo era mucho mejor. Y si ellos eran portadores de la voz, el que me está hablando a través de Romanos no es Pablo, es Cristo por medio de Pablo. Y Pablo mismo lo deja bien claro, no soy yo, es Cristo en mí. Sean seguidores de mí como yo lo soy de Cristo. No se refiere a sean como yo, sean como Cristo al final del día. Amén. Así que cuando leamos esta carta y todas las cartas, no pierdas de vista el enfoque principal. Te está hablando el Señor, te está hablando Cristo, no te está hablando un buen creyente que hizo buenas cosas, que tuvo un buen corazón, que impulsó a la iglesia. No, hay algo más profundo. Te está hablando Dios mismo, inspirada esta carta por el Espíritu Santo. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, que Pablo nos estaba escribiendo con toda la autoridad al ser apóstol. Cuando tú leas una carta de Pablo o de cualquier otro apóstol, sabes que esto no es un juego. Así yo lea a Ageo o a Habacuc, que son súper chiquitos y como que no tienen mucha profundidad. Te está hablando Dios, no te está hablando Habacuc. Despide de sus amigos porque no hay profundidad. Aunque sea tercera de Juan, que es muy chiquita, me está hablando el Señor. Amén. Por eso cuando venimos a la iglesia yo les digo continuamente, no vienen a ver al que se para aquí, porque el que se para aquí es un mono más. Venimos a escuchar a Dios, su palabra, y lo que aquí se habla es Dios mismo. Por eso deberíamos estar bien animados, bien animosos, bien. Oye, no, esto está ardiendo en fuego. O sea, no me digas que cuando estás viendo ahí la carne asada, ahí va, no, ya te la quieres comer, ¿cierto? A mí apártame el de allá, ¿no? ¿Cierto? Y vienen todos como si fuera pasarela, ¿no? Al asador, ¿no? Esa salchichita, híjole, esa ya está, ¿no? Todos se convierten en asadores profesionales. A mí así nada más con sangrita, a mí volteada, yo como chicharrón, ¿no? O sea, así debería de ser. ¿Y cómo nos ponemos en la fiesta? O sea, todos, ay sí, ¿no? Y la carne asada y quemando, esto es carne asada. Es más, no es que esto es un brisket, esto son unas costillitas. Porque para eso hay que tener más paciencia, ¿cierto? Y esto también requiere de entrega, de paciencia, de pasión. Entonces hoy quiero que en esto que les estoy explicando, haga algo en tu corazón para que seas apasionado. Y para que pongas una barrera para con todo aquel filisteo incircunciso o toda situación que venga de algún incircunciso que quiera robarte esa pasión nuevamente. Pastor, pero no tengo trabajo, pero tienes pasión. Y cuando seas hallado en él, no vas a tener una oferta de trabajo, vas a tener 10. Porque los que somos hallados en él estamos cubiertos por esto que Pablo decía, por su gracia que hemos recibido. Amén. Cada letra, ahora me entiendes lo que te decía al principio, cada letra que aquí aparezca, un es, un tiempo, un su, un lo, un que, tienes que leerlo 2 veces, porque Dios está poniendo, si puso un que es por algo, si puso un su es por algo. Y ¿sabes qué? Cuando hubo romanos cuando llegó la carta que rechazaron la carta. No rechazaron la carta, rechazaron a Jesús. Porque si estamos entendiendo esto, que esto viene de Dios, cuando yo hablo aquí, tú rechazas algo de lo que yo digo, que estoy leyendo aquí, no me rechazas a mí, amado, estás rechazando a Jesús. Cuando tú lees, es que esta carta está bien aburrida, paz. No me estás rechazando a mí, ni estás rechazando la palabra, estás rechazando al mismo Dios, al mismo Jesucristo en tu vida.
Dejémonos seamos más inofendibles. Es que no les gustó cómo prediqué. Es que, ¿cómo te rechazaron a ti? Rechazaron a Cristo. Porque la palabra dice que el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿cierto? Entonces, no rechacemos a ningún librito de la palabra, ni ningún librote. Ay, no, es que números, no. Me perdí en el hijo de Camelec con Samalec, hijo de Sajajeo. Ahí me quedé. Oye, y si el otro año la leemos y nos saltamos de Deuteronomio, que es la repetición de Éxodo, y si en Crónicas mejor nada más nos vamos a los 3 últimos capítulos que se ponen buenones. Porque los otros, o sea, ¿qué necesidad yo tengo? Ni les voy a poner ningún nombre de esos a mis hijos. No, amado, ahí hay poder. Que no lo veamos, que estemos todavía cegados es diferente. Pero eso fue inspirado por el Espíritu de Dios, amén. La gente no rechazaba a Pablo. Los romanos que no quisieron leer la carta o saber, estaban rechazando a Jesús. Y aquí apenas es el remitente. Apenas está presentándose Pablo. Todavía no llegamos ni siquiera al jugo. Todavía ni echamos la carne. Estamos apenas prendiendo, apesta a cebolla, porque ya es que le limpias con la cebolla y empieza ya a oler, ¿no? Apenas es eso, amado. Apenas es eso. Espérate que entremos a lo bueno y de verdad, no faltes, porque esto se va. Para mí se puso buenísimo. Te digo, ya estaba haciendo otras prédicas cuando decía Dios, no, el 1. Y cuando yo vi el 1, dije, no hay nada. Mira, no sé cuántos han predicado aquí, además del pastor y mi esposa y la pastora Alicia. Pero si alguna vez has predicado, has tenido que dar algún estudio aquí en la iglesia o en otro lugar que les compartí. Preparar algo es como un buen chef cuando prepara y le pone de todo, ¿cierto? Pero ahora quítale al chef los ingredientes y el súper. Así es la prédica. Dios te da el bistec y dice, órale, ensálzalo. Y tú lo ves, oye, pero pues yo Pablo, ¿qué les digo de yo Pablo? Esclavo, no, ¿cómo? O sea, pastor, ¿no? Mi pastor. No, ¿cómo les voy a decir esclavos? Se nos van a ofender. Si se sienten todos acá millonarios, ricachones de la high, ¿cómo les voy a decir esclavos, no? Dice, ahí tienes que hablar. Y es lo que hoy estamos haciendo. Y aquí que apenas es el remitente, en los siguientes versículos se pone más bueno, porque vamos en el versículo 1, ¿están de acuerdo? Y ya le voy a meter zoom. Pero en este versículo, ¿no? En los versículos que viene, Pablo empieza a alinear el entendimiento de sus oyentes al evangelio. Eso es una movida que solo el Espíritu pudo haberle revelado a Pablo. Le movió el tapete allá a Pablo de una manera, fíjate, está alineando el entendimiento de los gentiles, de los inconversos, de los que se acaban de convertir, porque sí era una iglesia, pero no conocían a Pablo físicamente, y habían escuchado de la buena noticia, pero no tenían un conocimiento exegético o escatológico o teológico de la escritura. Y entonces ese entendimiento, ¿por qué les digo esto? Porque no eran judíos. La mayoría eran gentiles, gentes que profesaban otras religiones y que no sabían que existía la Torá ni nada de eso. Sabían que había judíos, pero ellos profesaban a otros dioses, a otras cosas romanas, y vivían en Roma, una zona, un territorio cosmopolita, con una cultura demasiado extravagante. Entonces, a estas personas Pablo los alinea al evangelio, alinea su entendimiento, el pensamiento al evangelio. ¿Y cómo los alinea? ¿Cómo puedes alinear a unas personas que no conocen al entendimiento del evangelio? Por medio de su identidad de Pablo. ¿Cuál era la identidad de Pablo? El currículum que nos presenta aquí en la palabra, su esencia misma de Pablo. Él estaba alineando el entendimiento de los que estaban leyendo al evangelio por medio de su identidad, por medio de su esclavitud en Cristo. ¿Cómo, pastor? Sí, les estaba dando su currículum. ¿Y cuál le da su currículum? Lo estaba alineando ese entendimiento al evangelio de Dios, no a su vida de Pablo. Si hubiera querido hacer a su vida, les hubiera contado su testimonio. Pero como no quería que fuera él el que brillara, sino Cristo, los estaba alineando por medio de su identidad, hallado en él, en Cristo, a todos estos hombres que estaban leyendo esta carta o donde estaba siendo escuchada esta carta. Porque en esos tiempos, amados, cada quien entendía evangelio como se le daba la gana.
La palabra evangelio no era exclusiva de los cristianos, no era exclusiva de los judíos, era una palabra exclusiva de todo aquel que la escuchara. Los griegos usaban evangelio, los romanos usaban la palabra evangelio, los turcos utilizaban la palabra evangelio, los persas utilizaban entonces cada quien entendía la palabra evangelio como se le daba la gana. Evangelio quiere decir buenas noticias. Y Pablo menciona aquí rápidamente 5 puntos claves que los vamos a ir ya nada más entretejiendo para llegar al versículo 7. El primero que quiero que entiendas es el origen del evangelio, cómo es expuesto por Pablo. El origen del evangelio, cómo lo expone Pablo. Ese origen de la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Del Salvador, de Jesucristo, del Hijo de Dios que resucitó. El origen aquí les pone en el siguiente versículo. Fíjense, en el versículo 2 dice, vamos a leer el 1 para enlazarlo con el 2. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar, ¿qué? Uy, ahí hace un movimiento espectacular. Él se presenta como elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia. Dice su buena noticia. ¿A quién se refiere su? A Dios. No hay mejor noticia que él pudiera predicar, explicarles, que la buena noticia de Cristo el Salvador. No hay mejor noticia que tú puedas escuchar, aún la de tus deseos carnales y sentimentales, que la buena noticia de Cristo en tu vida. No vas a escuchar mejor noticia, no puedes llevar mejor noticia por más que la estés esperando. No hay mejor noticia que la noticia del evangelio en tu vida. Y esto es muy profundo porque por ningún hombre puede decidir reconciliarse con su agredido por medio de pagar tú la ofensa. ¿Qué hombre se le hubiera podido ocurrir una verdad de estas? A ti te agreden y nos lo echamos. Y vas a ver, desgraciado, y te doble. Hasta le avientas a Dios, ¿no? Porque tengo un Dios que... En cambio, Dios se le ocurrió un plan que a ningún hombre se le pudo haber ocurrido. Y él, siendo el ofendido, dijo: oye, tengo un plan. ¿Te imaginas a Jesús y al Espíritu? ¿Cuál? Vamos a pagar la ofensa de todos los que nos ofendieron. ¿Cómo ven? Está chidísimo, ¿no? ¿Por qué se le ocurrió? Porque Él es Dios, porque Él es perfecto, porque Él es omnisciente, omnipresente. Y solo a Él se le podía ocurrir un plan como estos. La buena noticia, es la buena noticia. Una noticia que no vas a entender porque somos hombres y somos limitados de pensamiento. Pero la buena noticia es que aquel que ofendimos nosotros, aquel que llevamos a la cruz, aquel del que nos alejamos, tiene un plan para pagar, tú que lo ofendiste, tu deuda como ofensor. Ese es el plan de Dios, esa es la buena noticia. Cuando se la predicas a alguien te dice: ¿cómo? Así. Dios por eso es Dios, porque viene a pagar la ofensa que tú le hiciste a Él mismo. Y la va a pagar con sangre, sin importarle el precio. A ver si te empiezas a ver cuánto vales. ¿Cuánto vales? Porque luego queremos allá andar fajando con el mundo y con quien se deje. Y tú no vales eso. Vales este plan perfecto, este plan poderoso, este plan de Dios que viene solamente en el versículo 1:1 de la introducción del remitente de la carta de Romanos. Tiene su origen en Dios, el plan perfecto. Por eso es su buena noticia. Aunque suene para ti ridícula, es la mejor noticia que puedes recibir en toda tu vida. Es la mejor noticia. Y por eso dice su buena noticia. No dice les traigo un notición. Les traigo unas noticias espectaculares. No les traigo la noticia. No, su noticia. Su noticia. Pablo se quita todo argumento para él y se lo da todo a Cristo. Su noticia. Amén. Salvación solo por fe en Cristo. Wow, salvación solo por fe. Sabes, yo sé que esto te va a sonar raro, pero Pablo no se ofendió de que le quitaran la autoría de la carta. Tú y yo nos enojaríamos de cualquier cosa de ese tipo. Es que mira, se está engrandeciendo con lo que yo hago.
A veces, aunque no lo quieras aceptar, te enojas de que Dios sea Dios. A veces, aunque no quieras, te enojas de que Dios sea Dios. Te encelas de que Dios sea Dios. Pablo estaba dejando claro, muy claro, que no hay lugar para buenas noticias si no vienen de Dios, si no viene de Dios, para que Dios sea exaltado. ¿Qué dice en Romanos 11:35? Fíjate, Romanos allá adelantito, 11:35, que todavía no llegamos allá. Imagínate cuando lleguemos a Romanos 11. Esto va a estar que arde en Romanos 11. Pero dice Romanos 11:35: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre y siempre. Pablo entendía eso y por eso dice: es su noticia, es su buena noticia. Dejen de recibir malas noticias. Tenemos la mejor noticia. Amén. El mejor plan. El mejor plan. Y es para hoy. No es para cuando Él regrese, es para hoy. Es para ahorita, es para cuando te vayas de aquí. Es para cuando estés mal, es para cuando la promesa no caiga. Es para cuando la situación esté difícil. Es para que cuando llegues digas: aquí vengo a escuchar la mejor noticia del mundo. Amén. El punto número 2 que Pablo nos revela en el versículo 2, el siguiente, dice: es la continuidad de ese evangelio, cómo ha sido continuo desde Génesis hasta Apocalipsis. Les habla de la continuidad en el versículo 2, donde dice: Dios prometió esa buena noticia. Dios prometió, o sea, ya la había prometido. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Desde el Antiguo Testamento Dios se las cantó. Desde el Antiguo Testamento Dios ya venía: y los voy a rescatar y vengo por ustedes. Lo que Pablo estaba predicando fue que Jesús mismo, escúchame, Jesús mismo fue revelado desde el huerto del Edén. A Adán y Eva, Jesús les fue revelado ahí en Génesis, en el huerto del Edén. Como hombres les fue revelado desde Génesis. La divinidad de Dios se entiende desde antes, desde el principio. Pero al hombre le fue revelada la divinidad de Dios, la esencia de Dios, desde el huerto del Edén, donde estaban Adán y Eva. Y cuando ellos pecaron, Dios prometió un Salvador para rescatarlos de ese pecado. Cuando puso espada delante, cuando salió Adán y Eva del huerto y puso espada, estaba siendo revelado la autoridad de aquel que iba a ser el conquistador, el que los iba a salvar. Wow. No podemos entonces ver la Biblia en el Antiguo Testamento sin la presencia de Cristo en cada revelación, en cada profecía, en cada ley de los 10 mandamientos. No lo podemos ver si no es a través de Cristo. El plan perfecto, aquí Pablo les revela, y esto tiene una continuidad desde los tiempos de antes hasta los tiempos de ahorita, en ese tiempo y hasta nuestros tiempos, en nuestros tiempos. Habla de una continuidad del evangelio. El evangelio no se le ocurrió a Pablo. El evangelio no fue algo que empezó solamente cuando Cristo pisó la tierra y empezó con su ministerio. El evangelio comenzó desde que estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Y Pablo aquí les dice: abusados, porque esto ya tiene tiempo. Esto ya tiene tiempo. Y aquí están ustedes en la introducción de ese nuevo momento, de esa profecía que se habló. La están viviendo, y nosotros, tú y yo, estamos en la continuidad de esa profecía. Vivimos en la continuidad de esa profecía. Y si Dios quiere, si Dios está en su plan, vamos a ver el regreso triunfal de Cristo en esta continuidad del evangelio que Pablo presenta y que hoy nos presenta. ¿Y por qué no la presenta? Porque cuando tú hablas de continuidad, hablas de seguridad, hablas de saber a dónde vas. Y Pablo los encaja, les roba, les alinea el entendimiento. Es decir, sabes que esto es de verdad, porque viene desde allá y va hasta allá. Nos agarramos y nos vamos de ahí en el evangelio. Y esto va a continuar, y habla de esa continuidad hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Lo tercero que Pablo menciona en esta introducción, después de la continuidad, después de
después del origen del evangelio, de la continuidad, Pablo presenta la sustancia, la esencia del evangelio. Fíjate, me encanta cómo el Espíritu Santo, tú sintiendo tan inteligente, de repente el Espíritu mueve, no te manipula, te mueve a que uses algo que se llama cerebro en tu cabeza, entendimiento, baje al corazón, despierte tu espíritu y entonces te cautive. Dice la palabra que Él nos seduce con lazos de amor. Y la esencia viene en Romanos 1:3, el versículo que sigue. Dice: la buena noticia trata, ¿de qué trata la buena noticia? De su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David. Les habla que la esencia venía, la promesa como Dios le había dado proféticamente desde el Antiguo Testamento, que iba a venir del linaje de un rey que le iba a poner, que era el rey David. Dice: de ese rey que han escuchado, de ahí viene el Hijo de Dios. En su vida terrenal les presenta la esencia, la sustancia del evangelio, que es Cristo. Y aquí podemos entender entonces toda la palabra. Si no estás de acuerdo conmigo, yo no me ofendo. Al que ofendes es a Jesús. Pero toda la palabra no la podemos entender si Jesús no está presente. Toda. Y hablo de esta palabra, no de lo que esté fuera de esta palabra. A Jesús, créeme, no le importa lo que está fuera. A Jesús le importa lo que está en esta palabra. Si tú lees esta palabra con Jesús fuera de esa palabra, solamente es esa palabra que mata. Pero cuando tú lees esta palabra con Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra que da vida, es fuente de vida, es un arma de doble filo. Cuando sacas a Jesús, no es nada de eso. No es nada de eso. Es el evangelio de Dios lo que transforma. Esto es lo que nos diferencia como cristianos de cualquier otra religión o cualquier cosa que exista en el mundo. Dios no envió solo un plan, ¿cierto? Dios envió a su Hijo. Dios envió a una persona terrenal. Todas las religiones que conozcas, todas las sectas que hayas oído, aún el pueblo de Dios escogido, Israel, aún ellos, ¿qué es lo que enseñan? Reglas, leyes, rituales, consejos de vida. Eso es lo que enseñan las religiones. Y si no lo haces, no esto, y si no lo otro, no aquello. Son planes. Pero Dios mandó a su Hijo, a una persona. Dios mandó a una persona, amén. Y esa persona la mandó para agradarse, para que tú te acercaras a Él, a Dios. No para que cumplieras reglas, ni leyes, ni rituales, ni consejos, ni ofrendas raras, ni cosas así. Él mandó a su Hijo como ofrenda perfecta para que pudiéramos acercarnos a Dios y agradar a Dios. El evangelio nos revela en esa esencia cuando dice es el Hijo de Dios, que a través de la persona de su Hijo es que la obra es perfecta y que los hombres pudieron acercarse a Él de una manera única y definitiva. Así que Jesús es la buena noticia. Versículo 3 le está diciendo: la esencia es Jesús. La esencia es Jesús. Y viene desde hace mucho tiempo en el origen que te conté, pero la esencia de todo esto que te estoy diciendo es Jesús es la buena noticia. Y Pablo dice tanto en tan pocas palabras que le añade en el versículo 4: y quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue, porque decían, ay, ¿quién dice que es el Hijo de Dios? Y dice Pablo: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Él es el Salvador, no hay otro. Hay evidencia de su resurrección. No hay mediadores. No hay mediador. No es que mi santito, no hay mediadores. No hay mediador. No es que a mí sí me sirve el borreguito. No hay mediadores. No es que yo sí hago mis ofrendas de paz. Y si lo haces como un tiempo para mediar entre tú y Dios, no hay mediadores. Dice: preséntense como sacrificio vivo. Cuando vienes aquí eres un sacrificio ante Dios. Si tú haces unas ofrenditas ahí, eso ya no. Dice la palabra: ahora tú preséntate como el sacrificio vivo delante de Dios. Porque el sacrificio de expiación, el sacrificio de ofrenda quemada, el sacrificio de paz, ya lo cumplió Cristo.
Ahora tú ten los pantalones para venir, sentarte, escuchar, entender lo que estamos hablando y ser un sacrificio vivo. Mengua a mí para que tú brilles, Dios. Pablo aquí se estaba presentando en esa esencia como ese sacrificio vivo. Esa es la sustancia, porque es para Dios. Soy de Dios y es Dios en mí, amén. Un punto aquí que Pablo destaca es que solo Dios, escúchame, solo Jesús podía ser hombre y Dios a la vez. Solo Él, no hay ningún otro que pueda cumplir. Porque tú, para ser mediador, pues tienes que tocarle acá y tienes que tocarle acá, ¿no? Y Jesús podía tocar lo terrenal y podía tocar lo divino. Ningún otro ha podido hacer eso. Ninguno y ningún otro lo va a hacer más que Dios, porque Él tenía la esencia de lo divino y la esencia de lo terrenal en la carne débil. Pero Él era Dios, por eso es el único mediador entre los hombres y Dios, porque puede tocar arriba y abajo y estar arriba y abajo. Mira, no tenemos nada contra nadie, contra la María, la Virgen. Qué bendición de María haber sido escogida la madre de Jesús, pero no es mediadora. Fue humana y quedó humana. El único mediador es el que tiene las dos esencias, la del Padre de divinidad y la del Hijo aquí en la tierra. Amén. Si le vas a dar un aplauso a Dios, apláudele fuerte, fuerte, fuerte. Fíjate, dice Pablo en Filipenses, esto me encanta. Filipenses 2, versículo 6 dice: esfuércense por demostrar, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿A quién? A Él. Hagan todo sin quejarse. Y ese no es el que quería decir, y está buenísimo también. Es que no traigo mis lentes, discúlpenme, y la verdad me estoy esforzando. No me esfuerzo en hablar de Dios, me esfuerzo en leer lo que tengo que leer. Acá está el 6, yo quién sabe que leí el 13. El 2:6 dice: aunque es Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Wow. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Qué posición adoptó Cristo? ¿Qué posición adoptó? La de esclavo. ¿Qué posición adoptó Pablo? La de esclavo. Y él, siendo Dios, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante los hombres de Jesús, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todo mundo vamos a declarar que Dios es el Señor para su gloria. Amén. Por eso es el mediador. Cuando te digan, ay, es que este es el mediador, por esto, menso, le vas a decir. Porque yo sí leo, y leo verdades, no leo Memín Pingüín, no leo el sensacional de traileros, leo la verdad en Cristo. Y ese Dios hizo carne para que fuera el mediador entre los hombres y Dios. Amén. Jesucristo tomó esa postura de debilidad. No se aferró el ser a Dios como a cosa que aferrarse. Él era un rey soberano y vino y se convirtió en humano para poder mediar entre los hombres y el cielo. Y entonces ese era el plan perfecto de Dios. Y esa es la esencia que presenta Pablo aquí en apenas la presentación de la gran carta de Romanos. Wow. Más adelante Pablo nos hace una explicación en Romanos 8. Mira, no la voy a leer toda, pero nada más léete Romanos 8:11 para que te des un quemón. Haz de cuenta que aquí ya vamos a poner apenas unos tocinitos para que agarre sabor la parrilla. Romanos 8:11.
Fíjate lo que dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, en ti y en mí. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu quien vive en ustedes. O sea, el que lo resucitó, Dios envió el Espíritu para que lo resucitara. Y aquí dice: y ese mismo Espíritu lo tienes tú. Lo tienes tú. ¿Por qué entonces estás débil? ¿Por qué entonces te estás oprimiendo? ¿Por qué entonces, si Dios nos puede resucitar aún estando vivos, aún de ese pensamiento de no puedo, yo no soy el apestado, nadie me quiere, a mí nada me sale bien, todo me sale mal? No, espérate. La esencia dice que el Espíritu por el cual lo resucitó, en el versículo 4, más adelante Pablo explica: ese mismo Espíritu vive en ti. Entonces deja que viva en ti, deja que se levante en ti. Wow. Ay, yo no sé por qué lloro. Si esto está re bueno. Si esto está re bueno, ¿verdad? Pero la verdad no me importa, así que vamos a darle. Ya vamos a acabar, nos faltan 2 puntos. Cristo ahora se sienta a la derecha del Padre, amado. Cristo ahora se sienta a la derecha del Padre y está ahí, ya no con humanidad, sino con toda divinidad, con toda fortaleza, con todo poderío. Y sabes, cuando Dios te ve a ti y a mí como pecadores, yo no sé si lo puedas imaginar, pero estás tú ahí en tu pecado. Ayer te diste unos besotes que bueno, parecías así, eso, exactamente. Y tú por acá ayer hiciste una tranza, pero traes varo y no vas a diezmar tampoco porque es tuyo. O sea, y Dios te ve y te ve aquí: ay, sí, amén, aleluya. Y Dios, cuando nos ve, lo que ves a Cristo. Está viendo tu pecadote, tu boca que has blasfemado. Está viendo todo lo que has declarado en contra de lo que Él hizo contigo y eres en Él. Y Él te ve, y en vez de ver eso, ve a Cristo en tu vida. Cuando Él nos ve justos, y no porque seas justo, por Cristo. Cuando Pablo es inspirado, Dios nos impresiona. Wow, el Pablo trae con qué, él sí trae con qué. Estudió a los pies de Gamaliel, sí, él no. Lo que Dios ve cuando veía a Pablo era cómo era obediente para recibir la instrucción del Espíritu. Hoy quiero que conceptualicemos algo, apúntala porque se me va a olvidar. Necesitamos una obediencia intrépida. No, pastor, es que yo soy muy buen maestro. Mejor ten una obediencia intrépida. Vamos a impactar a Dios con una obediencia intrépida. No con una gran iglesia, no con un gran predicador, no con un gran orador. No vamos a impresionar a Dios con un gran hombre que haga milagros. Vamos a impresionar a Dios con una obediencia intrépida. Y la obediencia intrépida es sagaz, sabe cuándo menguar, cuándo callarse. Una obediencia intrépida te hace inofendible. Una obediencia intrépida te hace un hombre, una mujer que camina con seguridad, obediente a la palabra de Dios, con fuego en su corazón, con pasión. La obediencia, amado, más que ser una debilidad, es una gran fortaleza, porque te da pasión, te da actitud, te da conocimiento, te da dirección. ¿Por qué? Porque la obediencia la recompensa el Señor, no el hombre. Wow, obediencia intrépida, esa me gustó. Una obediencia intrépida. Lo cuarto que Pablo presenta en esta introducción es la profundidad del Evangelio. Vimos el origen, vimos la continuidad, vimos la esencia, la sustancia. Y Pablo aquí en el cuarto, antes de despedirse, Pablo dice: les voy a presentar la profundidad de esto en sus vidas. Y dice en el versículo 5, que es el que sigue. Ay, voy a usar los lentes, que el 5 se me escondió. Aquí está. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas
partes, a los gentiles, lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. El obedecer a Dios da gloria a su nombre. ¿Quieres que se vea tu pasión por Dios? Obedece. ¿Quieres que se vea tu pasión por Dios en tu vida? Obedece. No opines. Obedece, porque en la obediencia glorifica a Dios. La obediencia glorifica a Dios. Aquí en la profundidad dice Pablo, lo que hizo por ustedes. ¿Te imaginas a los que estaban leyendo la cara? Bueno, ¿y qué hizo por nosotros? Pablo dice, lo que ya hizo Dios por ustedes. Y ahí me encanta, porque está escribiendo Pablo, si fuera el hombre Pablo y no el inspirado por Dios con Cristo en el centro, Pablo no se hubiera quitado de todo ese envanecimiento de letras que estaba usando. Pero Pablo pues había puesto a Cristo en el centro, y Pablo se quita de todo envanecimiento de letras, todo lo que él sabía, y lo que está diciendo es que él, lo que recibió, lo recibió de gracia. No porque haya estudiado en ningún instituto, no porque era malo y no se lo merecía y bueno, Dios se lo dio de premio de consolación. No, dice, lo que recibí, lo recibí por gracia. Más adelante Pablo dice, yo soy lo que soy gracias a la gracia del Señor. Y tú y yo somos lo que somos gracias a la gracia. No te adjudiques nada, no te llenes de palabrería, no te llenes de arrogancia. Y aprendamos de esta profundidad donde Pablo se quita todo envanecimiento de letras en su vida, de todo lo que haya escrito. Y dice, no es por mi esfuerzo, es por su gracia. Aun cuando era un perseguidor de iglesia, por la gracia de Dios tengo lo que tengo y soy lo que soy. Y por medio de este apostolado, Pablo recibió el punto central del evangelio, del mensaje de Cristo, que era promover la fe por medio de Cristo, el evangelio, a todos los gentiles. ¿Qué es un gentil? Es todo aquel que no tiene raíces judías. Miren, yo no puedo decir que soy judío porque tengo algún tataranieto por ahí. No. No voy a decir el chiste completo porque no vengo a hablar de eso. La mayoría de los mexicanos somos mexicanos. No somos judíos. Somos gentiles. Y Dios usó a Pablo para que toda la cochinada que traíamos de antes de conocer a un Dios vivo nos fuera erradicada. Y entonces Pablo tiene el contexto central, la profundidad es que yo les voy a compartir la fe en Cristo, en la buena noticia, y que la salvación solamente es por fe. Amén. Jesús no vino solamente a traer salvación a una raza específica de humanos. Él, siendo Dios, creador de toda criatura, trajo salvación para cualquier ser humano que quiera ser salvado. Así que tenemos el mismo valor que cualquier humano de cualquier otra raza o extracto social. Amén. Jesús le encarga que lleve el mensaje de salvación a toda tierra, a toda nación, a los pueblos, a los gentiles, a todos los que no son judíos de nacimiento. Y aquí en Romanos promueve la obediencia que dará gloria a Dios. Wow, wow. La obediencia que dará gloria ante Dios. La profundidad es tu obediencia que va a traer la gloria a Dios. ¿Cuántos le quieren dar gloria a Dios? Gloria a Dios no solamente es con un grito, no solamente, amado, es con un corazón dispuesto, es con obediencia. Amén. No es que a mí sí me late cómo lo hacen en la iglesia. Es con obediencia, Señor, porque te glorifico a ti, quito toda palabrería, toda enseñanza, todo lo que está en mi carne y te pongo a ti en el centro. Y entonces voy y hago y ofrendo y pongo mi tiempo, y no hay nada mejor que estar en tu presencia. Amén. Ahora, ¿es solo por fe? Sí, es solo por fe. No es fe más obras, ¿estás de acuerdo? No es fe más rituales, no es fe más las leyes, no es fe más contraseñas raras, no es fe más unos cuantos compas, no es fe más un sacerdote y mi confesión. No.
es una fe sola. ¿Qué quiere decir sola? Mira, sola tiene una profundidad poderosa. Dice el griego de la palabra que sola es sola. Sola es sola. Solo es fe. Solo es fe. No hay que meterle nada. Únicamente fe. Amén. La fe es lo que nos va a salvar y lo que nos va a llevar delante de Dios. Y es lo que Pablo aquí le estaba diciendo a todos estos romanos, que era por fe. No venía a quitarle su dinero, no venía a quitarle sus ideas. Cristo se las iba a quitar, pero no Pablo, sino la fe en Cristo es el que iba a hacer la transformación completa en este cuerpo de creyentes que estaba en Roma. Y él, siendo un esclavo, les estaba diciendo cosas tan poderosas, tan transformadoras, tan llenas de autoridad, tan profundas. Yo no sé si lo ves, pero un esclavo de Cristo es el mayor en el cielo, es el mayor aquí en la tierra y el menor allá en los cielos. Como Juan el Bautista, él era obediente. Y la palabra dijo eso de él, ¿cierto? Yo te aseguro que Juan el Bautista es el menor de los cielos, pero es el mayor de los hombres aquí en la tierra. Y era porque era obediente, glorificaba a Dios en obediencia. Así que, amado, yo quiero que hoy, de todos esos conceptos, falta el último punto, pero entiendas que la verdad somos esclavos. Aunque te sientas muy libretote y que haces tú lo que tú quieras y que eres el rey y no sé qué, somos esclavos. Y hay de dos sopas, no hay más, no hay una tercera opción. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Y dentro del esclavo del pecado hay diversificaciones, Eres esclavo del trabajo, eres esclavo del dinero, eres esclavo del miedo, eres esclavo de falsas esperanzas, eres esclavo de una falsa glorificación en tu vida. Hay muchos. Esclavo de Cristo solo hay uno, esclavo de Cristo. Aparte es algo me encanta cómo Dios lo maneja, porque a veces nos tira cosas que a nuestra lógica es raro. ¿Cómo una esclavitud me hace libre? Porque Él dice que ha venido a hacernos libres. Y luego Pablo dice que es esclavo. O sea, ¿cómo? Se está contradiciendo tu Biblia, pastor, ¿ya ves? No. Al ser esclavo de Cristo te haces libre de todo pecado. Y la esclavitud al pecado es tiránica. Es tiránica. Te encadena, te sobaja, te deprime, te amarga, te hace una persona iracunda, egoísta. Mientras que la esclavitud en Cristo te liberta, te da esperanza, te hace valeroso, te hace poderoso en Él, te hace un hombre, una mujer de verdad, te da propósito. Wow. Wow. Ahora sí me entiendes por qué Pablo llegó siendo esclavo, presentándose como un esclavo de Cristo. Un esclavo de Cristo jamás va a provocar divisiones. Un esclavo del pecado va a provocar divisiones, envidias, malos pensamientos, discusiones, cosas no deseables para el cuerpo de Cristo y para su persona y las personas que tiene al lado. Un esclavo de Cristo, por el contrario, lo que permea es el evangelio, la buena noticia, el gozo, el amor, la honra, el respeto, la generosidad. Cuando veas a alguien y no cumpla nada de esto, es que no es esclavo de Cristo, es esclavo del pecado. Porque todos aquí, todos, aunque no te guste el término, todos somos esclavos de algo. De una u otra manera somos esclavos de algo. Entonces, amados, si vamos a ser esclavos, yo te pido que decidas ser un esclavo de Cristo. Un esclavo de Cristo, un siervo del Señor. Y cada vez que Cristo te ordene hacer una cosa, mira, escúchame bien esto. No lo digas de aquí para afuera que somos esclavos de Cristo. Y me lo digo a mí también. A veces Dios nos revela aquí en tu casa por medio de tus papás, porque Dios sí le interesa tener una interacción contigo en todo momento. Pero nuestra voluntad, nuestra carne, aquí vas a decir, sí, yo soy esclavo de Cristo, pero cuando salgas, si tu carne está pensando algo diferente a la voluntad de Dios,
empieza a haber una lucha. Si tú todavía no identificas esa lucha, pon a Cristo en el centro. Porque la lucha pasa y va a seguir pasando. No creas que aquí soy esclavo de Cristo y todo me va a ir bien. No, las cosas se van a poner peor, porque estamos alborotando el avispero, Y cuando se alborota el avispero, Satanás se mueve y empiezas a traerte cosas de confusión. ¿Por qué te digo esto? Porque si en verdad vamos a ser esclavos de Cristo, cuando venga el tomar la decisión correcta y tu voluntad quiera hacer algo y Dios te haya mostrado de una u otra manera algo diferente, ¿qué vas a hacer en tu vida? ¿La voluntad de Dios o la voluntad que va a traer un placer a tu carne? Amén. Eso es justo el ser esclavo de Cristo. ¿Tú crees que Pablo no tenía ganas de decir muchas otras cosas en su carne? ¿Tú crees que Pablo en su caminar no tenía, cuando una vez lo expresa y se lo expresa al Señor y lo pone a sus pies, que el aguijón de su carne? Fíjate, se quejó sin quejarse, porque puso primero la voluntad de Dios que su voluntad de él, pero se lo externó al Padre, porque como hijo puedes externarle al Padre. Pero la voluntad de Dios siempre tiene que ir adelante de nosotros, adelante de nuestra carne. Amén. En esta introducción, yo no sé si ya lo estás viendo, pero Pablo se presenta para decir que efectivamente él era el que escribió la carta, pero efectivamente estaba diciendo de dónde provenía la carta y hacia dónde iba dirigida la carta. Está presentando a Cristo, está presentando el Evangelio cuando se presenta a Él mismo para dejar claro que la carta había sido escrita por Él. Es como una revoltura, pero no es una revoltura, es una presentación de Cristo, del Evangelio, su profundidad, el origen, la esencia misma y la profundidad del Evangelio en medio de la presentación de quién es Él, que está siendo hallado en Él. Ahora sí ya me entiendes más profundo que es ser hallados en Él. Esto es ser hallado en Él, esto es ser hallado en Él. Amén. Y para terminar, el último punto, el quinto punto que aquí Pablo nos presenta, es un punto donde nos muestra a quién va dirigida la carta. Y acompáñenme al versículo 6. En el versículo 6 y 7 muestra a quién va dirigido. Y les manda un saludo. Dice en el versículo 6: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Cristo. No a escuchar, no a ser unos más ni los añadidos, a pertenecer a Cristo. Les escribo a ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser el pueblo santo. No eran judíos, eran gentiles. Estaban llamados a ser pueblo santo. Y les dice Pablo: a los amados de Dios. A los amados de Dios. Amén. ¿Cómo dice la Reina Valera? Ustedes están incluidos entre los gentiles. Es esta. ¿Esta es Reina Valera? Regrésame a la anterior, hijo. Nada más para darle continuidad. Fíjense esto. En el versículo 5 que venimos, dice, este es el 6. Ponme el 5 de la Reina Valera y luego el 6 de la Reina Valera, por favor. Si nos vamos tarde es por su culpa, Ahí está, fíjense. 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí hay algo bien clave para entender a quién va dirigido. Por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y en el versículo 6, y el versículo 7, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. El último punto es dirigido, es lo que Pablo nos enseña, que es por amor del nombre de Dios que Él viene a los llamados, a los amados de Dios. El quinto punto es que Pablo trae la verdad por el amor del nombre de Dios a los amados de Dios. La encomienda que Dios le dio a Pablo fue con el propósito de exaltar el nombre de Jesús en todas las naciones, a todos los amados de Dios.
amado, es la razón, una de las razones principales para que tú y yo prediquemos el evangelio, porque los que están afuera, gentiles, son amados de Dios. A veces nos empeñamos en destruir lo que ya está construido y traemos cizaña aquí, le platicas allá, y es que yo creo, y es que yo vi, y es que cuando el evangelio está allá afuera,